bajo el sol rajante y entre caminos de tierra, vivía un burro flaco llamado Moncho. Era golpeado, humillado y tratado como una carga inútil por su amo. Pero una noche, con el alma herida, elevó un ruego al cielo. Y lo que ocurrió después es tan milagroso como imposible de inventar. Un encuentro entre tres almas rotas, un burro, un perro callejero y un hombre viudo, dio lugar a una historia de fe, dolor y redención que estremecerá tu corazón. Porque cuando ya no queda nada, el amor puede volver a sembrarse donde menos lo esperas. Suscríbete antes de empezar, porque esta historia te hará ver la vida con otros ojos. En las faldas de la Sierra Mixteca, donde el sol abraza con fuerza y el polvo se mete hasta en el alma, vivía un burro llamado Moncho. Era de esos animales que la gente del pueblo llamaba noble, porque aunque no hablaba, todo en su mirada transmitía paciencia, gratitud y una fidelidad que ya pocos humanos mostraban. Moncho había servido durante años a don Lauro, un hombre mayor, de sombrero grande y manos gastadas por el machete y el azadón, que lo trataba como a un compañero, no como a una bestia de carga. Don Lauro y Moncho eran inseparables. Mientras el hombre sembraba frijol y maíz en las milpas secas, el burro cargaba leña o agua del pozo. Por las tardes, don Lauro le daba zacate fresco y le rascaba entre las orejas, mientras le hablaba como si Moncho pudiera entender cada palabra. Y en cierto modo, Moncho sí entendía. Sabía cuando su amo estaba triste, cuando estaba cansado y cuando le hablaba con orgullo, como quien reconoce a su mejor amigo. Pero la vida, con su paso cruel y certero, se llevó a don Lauro en una madrugada fría. El pueblo entero acudió a su velorio, y entre todos los rostros tristes, solo uno estaba ausente de lágrimas. El de su hijo, Álvaro. Un joven de mirada dura, sin una pizca de ternura en la voz, que había pasado años lejos del pueblo y regresó solo para heredar lo que su padre había dejado. Entre tierras, herramientas oxidadas y el viejo burro Moncho, Álvaro eligió lo que le parecía útil y lo demás lo dejó a su suerte. El burro, por ser aún fuerte, fue obligado a quedarse. Pero pronto Moncho entendería que los días de bondad habían terminado. Desde la primera mañana bajo el mando de Álvaro, la vida se volvió amarga. Don Álvaro no hablaba con Moncho, lo gritaba. No lo alimentaba con zacate fresco, sino con restos secos y mohosos. Donde antes había una sombra bajo un mezquite para descansar, ahora había un lazo corto atado a una estaca sin pasto. La rutina cambió. Cargar bultos de maíz, leña mojada, costales de arena, todo sin descanso ni palabras amables. «¡Muévete, animal flojo!», gritaba Álvaro mientras azotaba con una vara gruesa el lomo de Moncho. «No eres más que un pedazo de carne con patas». Moncho bajaba la cabeza y obedecía. Su mirada, antes brillante, comenzó a apagarse. Caminaba con el alma encogida, recordando las caricias del viejo don Lauro. Su cuerpo, aunque fuerte, empezó a notarse más flaco. Sus costillas se marcaban, y su andar ya no era alegre, sino pesado. El pueblo comenzó a notar el cambio. Algunas señoras murmuraban al ver al burro en el camino. «Pobre Moncho, con don Lauro parecía un rey, ahora lo tienen como trapo viejo». Pero nadie decía nada directamente. Don Álvaro tenía fama de ser irascible, y nadie quería problemas. Las noches eran aún peores. Mientras los demás animales del pueblo dormían bajo techo o entre cobijas de paja, Moncho se recostaba sobre tierra dura, al pie de una cerca rota, con el viento nocturno enfriándole los huesos. Y aún así, no se quejaba. Su nobleza no le permitía rebelarse. Solo cerraba los ojos, soñando que, tal vez algún día, todo volvería a ser como antes. Y mientras el sol seguía saliendo implacable sobre los campos secos, Moncho vivía cada jornada como si fuera un castigo más. Pero en su corazón quedaba una chispa, una última esperanza que aún no se apagaba. Porque en su alma de burro bueno, creía que, de alguna manera, Dios no se había olvidado de él. Esa esperanza sería lo único que lo mantendría en pie cuando las pruebas más duras llegaran. La vida de Moncho no mejoró con el paso de los días. Al contrario,
Parecía que cada amanecer traía un nuevo peso sobre su lomo. Don Álvaro, siempre impaciente y malhumorado, veía en el burro un desahogo para su frustración. Y aunque el pueblo de San Isidro era pequeño y todos se conocían, nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. Las montañas que rodeaban el pueblo parecían guardar el eco de los gritos cada vez que Álvaro descargaba su enojo sobre Moncho. El burro caminaba cabizbajo entre los caminos de tierra, arrastrando las pezuñas y levantando pequeñas nubes de polvo. Su cuerpo, antes fuerte, comenzaba a verse debilitado, como si la tristeza también desgastara su carne. El sol ardía sobre el campo, calentando las piedras y secando aún más la poca hierba alrededor. Para Moncho, cada viaje al pueblo era una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza porque tal vez alguien lo mirara con compasión, y miedo porque si se tardaba un poco, Álvaro lo golpearía sin pensarlo. Un día, mientras cargaba costales de maíz grandes, Moncho resbaló en una bajada. Las pezuñas patinaron sobre gravilla suelta y cayó de lado, golpeando su costillar contra una roca. Un rebuzno de dolor se escapó de su garganta, un sonido ahogado que hizo que un par de señoras que pasaban detuvieran sus pasos. «¡Ay, pobre animal!», murmuró una de ellas llevándose la mano al pecho. «Ese muchacho lo va a matar de tanto maltrato». Pero antes de que pudieran acercarse, Álvaro apareció con su vara en la mano. «¡Levántate, inútil!», rugió mientras azotaba el lomo herido del burro. «No te pagué con comida ayer para que hoy te andes tirando». Una de las mujeres, armándose de valor, habló. «Álvaro, ¿no ves que el animal se lastimó? Ten tantita compasión». Él volteó molesto, con los ojos encendidos de rabia. «Es mío, yo sabré cómo tratarlo, no se metan». Las señoras se alejaron sin decir más, con la impotencia marcada en el rostro. Mientras tanto, Moncho temblaba tratando de ponerse de pie. Aunque el golpe había sido fuerte, sabía que si no se levantaba rápido, la furia de Álvaro sería peor. Respiró hondo, afianzó las patas y logró incorporarse lentamente, con un dolor punzante que le recorría todo el costado. Desde entonces, los maltratos aumentaron. Álvaro lo hacía cargar leña mojada después de la lluvia, piedras de río para construir bardas y costales llenos de cal que lastimaban su piel. Y cuando Moncho no podía más, recibía gritos y varazos. El sol cayendo sobre las tierras oaxaqueñas, la tierra rajada por el calor y el viento levantando remolinos, eran testigos silenciosos del sufrimiento del burro. Aún así, Moncho no perdía por completo esa chispa silenciosa que le quedaba. A veces, cuando el cielo se nublaba por unos minutos y una sombra fresca caía sobre el camino, él alzaba la mirada como si buscara una señal. Quizá recordaba las manos bondadosas de don Lauro, o quizá simplemente deseaba que alguien lo viera como algo más que un animal de carga. El pueblo sabía que Moncho estaba siendo tratado injustamente, pero cada quien cargaba sus propios problemas. Algunos pensaban que era cuestión de tiempo para que Álvaro se cansara del burro y lo vendiera. Otros, más fatalistas, temían que el final de Moncho llegara antes de recibir ayuda. Su deterioro era evidente. Su piel se veía opaca, sus ojos tristes y su caminar lento, como si cada paso doliera. Sin embargo, la vida, aunque dura, guarda un giro inesperado. Y mientras Moncho soportaba su dolor en silencio, lejos de allí, otro hombre también enfrentaba su propio sufrimiento. Sin saberlo, ambos cargaban heridas que pronto los unirían de una manera milagrosa. Porque a veces, los caminos más difíciles terminan encontrándose en el momento perfecto, justo cuando el alma está al borde de rendirse. El día había sido largo. Moncho regresaba de otro viaje de carga, exhausto y sin haber probado un bocado. El sol ya se había ocultado tras las montañas, dejando un cielo teñido de naranja y violeta que anunciaba otra noche fría. Caminó lentamente hacia su rincón de descanso, un pedazo de terreno árido bajo un mezquite torcido, donde apenas había pasto seco. A lo lejos se escuchaba el ladrido de perros y el eco de una guitarra en alguna casa. Pero allí, donde Moncho se recostó, solo había silencio y soledad. La tierra aún guardaba el calor del día, pero el viento helado comenzaba a colarse por cada rincón. Moncho,
Se echó sobre el suelo duro, estiró sus patas cansadas y soltó un suspiro que no era de alivio, sino de resignación. Cerró los ojos, pero no logró dormir. El dolor del costado golpeado, el hambre y los recuerdos lo mantenían despierto. Recordó la voz de don Lauro, contándole historias bajo ese mismo árbol. Le hablaba de cómo Dios cuida hasta del gorrioncito más pequeño y que todo lo que respira tiene valor. Moncho no entendía esas palabras del todo, pero la ternura con la que se las decía las había guardado en su corazón. Esa noche, después de tanto cargar, tanto sufrir y tanto callar, algo dentro de Moncho se quebró. Abrió los ojos mirando hacia el cielo despejado y entre parpadeos cansados, vio la luna llena asomarse entre las ramas. Y entonces, con una voz que solo el alma puede emitir, el burro bueno oró. «Dios mío», pensó mientras rebuznaba apenas, «si tus ojos alcanzan hasta esta parte del mundo, mírame. No entiendo por qué los humanos cambian tanto. Don Lauro era bueno, me cuidaba. Pero su hijo solo me pega, me grita y me desprecia. ¿Acaso nací solo para ser maltratado?» El viento movió las ramas del mezquite como si respondiera. Moncho cerró los ojos de nuevo y las lágrimas comenzaron a brotar. Lágrimas silenciosas que caían sobre la tierra seca, como pidiendo al cielo una señal de que su dolor no era invisible. «Yo sé que soy un burro», pensó, «pero también tengo corazón, yo recuerdo el cariño y lo extraño. Solo quisiera que alguien me viera con amor otra vez. Solo una vez más». El silencio fue total. No hubo voces del cielo ni señales milagrosas. Solo la brisa bajando del cerro, los grillos cantando a lo lejos y el crujido ocasional de alguna rama. Pero dentro de Moncho algo cambió. Su oración, aunque simple, aunque rota, había salido desde lo más profundo. Y eso, aunque nadie lo oyera, le dio algo que no sentía hacía tiempo. Paz. La noche avanzó. Las estrellas comenzaron a multiplicarse sobre el firmamento y el frío se volvió más intenso. Moncho, flaco y con la piel temblando, se recostó sobre su costado bueno. Se acomodó como pudo, y aunque no dejó de dolerle el cuerpo, su alma pareció calmarse, porque había hablado, aunque no con palabras humanas. Y en ese acto se sintió menos solo. Le costó dormir, pero finalmente lo logró. Y en sus sueños, don Lauro aparecía sonriéndole, colocándole una cobija sobre el lomo, como hacía en los días de lluvia. Le decía: «Aguanta, Monchito, Dios no se olvida de los nobles, ni de los que sufren en silencio». Moncho despertó sobresaltado al amanecer cuando un gallo cantó en la distancia. El rocío cubría la tierra, y sus patas estaban húmedas. Se puso de pie con esfuerzo. Su cuerpo dolía, pero algo dentro de él se había encendido. No sabía qué era, ni cuánto le duraría, pero esa llama tenue se parecía mucho a la esperanza. Mientras caminaba rumbo al corral, notó que el cielo estaba más claro que otros días, que el aire olía a tierra mojada, aunque no hubiera llovido. Y en su corazón humilde, Moncho pensó que quizás, solo quizás, Dios sí lo había escuchado. Y no sabía que, no muy lejos, había un hombre orando con palabras parecidas, pidiendo a Dios que le devolviera la alegría. Muy pronto, sus caminos se cruzarían. A muchos kilómetros de donde Moncho sufría en silencio, entre veredas olvidadas y parcelas sin sembrar, vivía un hombre llamado Anastasio, aunque todos lo conocían como Tacho. Era un campesino de piel morena, manos ásperas por el trabajo y una mirada perdida que hablaba más que sus labios. Hacía poco tiempo, una tragedia había roto su vida en pedazos. Un accidente en el camino al pueblo le arrebató a su esposa y a sus 2 pequeños hijos. Desde entonces, la casita donde vivían ya no tenía risas ni olor a comida caliente. El molino de mano estaba cubierto de polvo, y el columpio de los niños colgaba torcido, moviéndose solo con el viento. Tacho no hablaba con nadie. Solo salía en las mañanas a revisar sus huertas, no porque tuviera esperanza de cosechar algo, sino por costumbre, por no dejarse morir del todo. Lo único que lo acompañaba era Chilpayate, un perro mestizo de pelaje enredado y ojos sabios. Nadie sabía de dónde había salido. Solo un día, después del velorio, apareció echado en el portal de la casa. Desde entonces, no se separaba de Tacho.
Lo seguía a todos lados, al campo, al corral, al pozo. Cuando el hombre se sentaba a mirar al horizonte sin decir nada, el perro se recostaba a su lado, como si entendiera que había dolores que no necesitan palabras. Chilpayate se había convertido en su sombra, en su compañía silenciosa. A veces, cuando Tacho lloraba sin querer frente al altar de sus muertos, el perro se acercaba y le lamía las manos, o simplemente apoyaba su cabeza en las rodillas de su amo, como diciéndole, «Aquí estoy». El paisaje que los rodeaba era tan árido como su alma, nopales secos, huizaches con espinas, tierra cuarteada por el sol. Las lluvias no llegaban y las semillas no brotaban. Era como si la vida se hubiera marchado de aquel lugar, dejando solo recuerdos y polvo. Sin embargo, cada noche, antes de dormir, Tacho se arrodillaba junto a su cama y oraba. No con grandes palabras, sino con susurros entrecortados, con un corazón dolido, pero sincero. Dios mío, no entiendo tus caminos, pero no quiero perder la fe. Ya me quitaste todo, pero si aún queda algo para mí, muéstramelo. No dejes que me muera en vida. Devuélveme la esperanza, aunque sea en otra forma, en lo que tú quieras, pero no me dejes solo. Y así, entre la oración y el silencio, pasaban los días. A veces Tacho sentía que hablaba al vacío, otras, que Dios lo escuchaba pero guardaba silencio a propósito, como cuando un padre quiere enseñarle algo difícil a su hijo. No se rebelaba, pero tampoco dejaba de suplicar. Una tarde, mientras arreglaba el cerco del corral vacío, Tacho se detuvo a mirar el horizonte. El viento levantaba nubes de tierra que cruzaban el campo sin rumbo. Chilpayate estaba echado a la sombra de un pirul seco, con las orejas atentas. El hombre observó el viejo bebedero de los animales, ahora lleno de hojas secas, y murmuró, «Si tan solo pudiera volver a escuchar el sonido del agua cuando mis animales tomaban. Si pudiera sentir que aquí hay vida otra vez». Chilpayate lo miró, ladeó la cabeza y se acercó a él, moviendo la cola con suavidad. Tacho le acarició la cabeza. «Tú eres lo único que me queda, compañero. Gracias por no irte, por quedarte cuando todos se fueron». Esa noche, como siempre, cenaron un pedazo de tortilla dura y un poco de frijoles. Tacho compartía su comida con Chilpayate como si fuera su igual. Luego apagó el quinqué, se recostó en su petate y volvió a hablar con Dios. «Si aún tienes un plan para mí, muéstramelo. No sé cuánto más aguante este corazón». Mientras tanto, en otro rincón del estado, Moncho también hablaba con el cielo. Dos almas rotas, dos plegarias distintas, un mismo anhelo, no ser olvidados. Los días siguientes pasaron lentos, como si el tiempo no tuviera prisa. En el pueblo, Moncho seguía cargando leña, agua y costales, bajo el sol que rajaba piedras. Pero algo dentro de él había cambiado desde aquella oración nocturna. Aunque seguía siendo golpeado y maltratado, su mirada ya no estaba vacía. Había recuperado una chispa que ni siquiera él entendía del todo. Mientras tanto, en la ranchería de Tacho, el clima se volvió más seco. El calor era sofocante, el pozo comenzaba a vaciarse y las huertas se llenaban de polvo. Aún así, Tacho se levantaba cada mañana, acariciaba a Chilpayate y salía a revisar sus campos. Su fe no había desaparecido, pero se encontraba al límite. Un mediodía especialmente caluroso, mientras arrancaba maleza cerca de unos árboles viejos, Tacho sintió una punzada en el brazo. Miró de reojo y vio, horrorizado, una serpiente coralillo enroscándose. Antes de poder moverse, el animal lo mordió con fuerza. Gritó de dolor y retrocedió tambaleando, mientras la víbora huía entre la hierba. «¡Chilpayate!», gritó llevándose la mano a la herida. «¡Me picó!». El perro corrió hacia él ladrando, pero la mordida ya había hecho efecto. El veneno empezó a arderle en la sangre como fuego líquido. Tacho intentó regresar a su casa tambaleando, pero cada paso era una batalla. El sudor le caía por la frente, la vista se le nublaba, y la fiebre subía como si su cuerpo estuviera ardiendo por dentro. Cuando apenas iba llegando al cerco de su corral, pisó un clavo oxidado que estaba suelto entre las tablas. El hierro viejo atravesó su bota y le hirió el pie.
El dolor fue tan intenso que cayó de rodillas jadeando. «Dios mío», susurró con la voz quebrada. «¿Ahora esto también?». Como pudo, logró entrar a la casa, sacó una venda vieja y apretó su brazo herido. Pero no tenía medicinas, ni carro, ni señal para pedir ayuda. Su única opción era caminar hasta el pueblo, a más de 1 hora de distancia, y su cuerpo apenas podía sostenerse. Con un bastón improvisado, Tacho salió del rancho, seguido de Chilpayate, que no dejaba de mirarlo con ojos preocupados. El calor del camino era insoportable. Cada paso era una agonía, el pie sangraba y la mordida ardía como brasa. A mitad del trayecto, Tacho cayó de rodillas junto a un árbol seco. «Hasta aquí llego», murmuró. «No puedo más». Chilpayate se le acercó, le lamió la cara y ladró con desesperación. El hombre levantó la vista con dificultad. Busca ayuda. Tal vez alguien te entienda». Con un último esfuerzo, Tacho se recostó a la sombra del árbol y cerró los ojos, jadeando. Chilpayate lo miró, ladró una vez más, y sin dudarlo salió corriendo por el camino de tierra, esquivando piedras, arbustos y cuestas, dejando atrás a su amo tirado entre el polvo y el calor. El perro corrió sin rumbo fijo, siguiendo el instinto, el olor del pueblo, la urgencia del corazón. Ladraba a cada persona que encontraba en el camino, pero todos lo ignoraban. Unos lo espantaban con palos, otros le lanzaban piedras. Nadie entendía que ese perro no pedía comida, sino auxilio. Mientras tanto, Moncho pastaba en un terreno lejano, buscando entre las piedras algo verde para comer. Sus patas estaban cansadas, pero sus orejas se alzaron al escuchar los ladridos insistentes de un perro acercándose. Levantó la cabeza, y entre la polvareda apareció Chilpayate corriendo hacia él. El perro se detuvo frente a Moncho, lo miró a los ojos y ladró con fuerza. Movía la cola, se acercaba, lo empujaba con el hocico. Era como si intentara decirle: «Ven, mi amo necesita ayuda». Moncho parpadeó confundido. Nadie le había hablado así desde don Lauro. Sin pensarlo más, el burro dio un paso, luego otro, y empezó a caminar, como si su cuerpo cansado supiera que esta vez ese esfuerzo tenía un sentido diferente. Muy pronto, el encuentro entre el dolor de uno y la lealtad del otro se transformaría en esperanza. Chilpayate no se detuvo. El lodo, las piedras, el calor. Nada podía con su lealtad. Su lengua colgaba, su pecho subía y bajaba con fuerza, pero sus patas no dejaban de moverse. El recuerdo de su amo caído bajo el árbol lo impulsaba. Y aunque era solo un perro mestizo, con costillas marcadas por el hambre, su alma estaba llena de fuego. Moncho lo seguía. Al principio caminaba lento, pero a cada ladrido, a cada empujón del perro, aceleraba un poco más. Sus cascos golpeaban la tierra seca mientras avanzaban por los caminos de brecha. La carga no era física esta vez, sino moral. Estaba llevando esperanza sobre el lomo. El trayecto era largo, pero la determinación de ambos lo hacía corto. Chilpayate, sin dejar de ladrar, guiaba al burro como un pastor desesperado. Moncho, aunque flaco y débil, avanzaba con pasos firmes, como si cada metro que recorría fuera una oración respondida. En medio del camino, encontraron a un joven que pastoreaba chivos. Chilpayate se le acercó, le jaló el pantalón con el hocico y ladró con urgencia. El muchacho lo apartó con una patada. «¡Quítate, perro loco!». El burro se detuvo un momento y con un rebuzno potente, como nunca antes, hizo que el joven volteara. Por un instante, algo en los ojos del animal lo dejó helado. Luego miró cómo ambos seguían corriendo rumbo al pueblo y se quedó con la boca abierta. «¿A dónde van esos dos?», murmuró. El calor aumentaba, pero ni el polvo ni el cansancio los detenían. Chilpayate miraba constantemente hacia atrás, asegurándose de que Moncho no quedara rezagado. Y Moncho, por primera vez en años, sentía que su cuerpo tenía una misión real. Ya no era para complacer a un amo cruel ni para soportar el peso del desprecio. Esta vez era diferente. Esta vez su andar podía salvar una vida. Al llegar a la última curva antes del pueblo, Chilpayate se detuvo un segundo, olfateó el aire y luego ladró con fuerza.
Moncho rebuznó en respuesta. La entrada del pueblo estaba cerca. Algunos niños los vieron desde lejos y comenzaron a seguirlos con curiosidad. ¡Mira, mamá! ¡Un perro y un burro vienen corriendo juntos! ¿Y ese no es el burro de don Álvaro? Sí, pero parece que nadie los guía. Los comentarios comenzaron a correr entre los vecinos, quienes salían de sus casas al ver la escena inusual. Un burro exhausto, con la lengua afuera, y un perro desesperado entraban al pueblo como si fueran mensajeros del cielo. «Traen algo raro», dijo una señora. «Sigámoslos». Moncho y Chilpayate llegaron hasta la pequeña clínica del pueblo. El perro comenzó a ladrar con más fuerza, golpeando la puerta con las patas. Moncho se quedó firme, como una estatua, jadeando con fuerza. Una enfermera salió alarmada. «¿Qué pasa aquí?» Detrás de ellos ya se habían reunido varios curiosos. Una voz entre la multitud gritó: «Ese perro es de Tacho, el campesino de la loma. Debe estar en problemas». Sin perder tiempo, dos hombres con una camioneta se ofrecieron a ir a buscarlo. Siguiendo las señales del perro, aceleraron por la brecha. Cuando llegaron al árbol donde Tacho yacía, lo encontraron inconsciente, pálido y apenas respirando. «Está vivo, pero muy mal». Lo subieron con cuidado a la camioneta y regresaron al pueblo a toda velocidad. Moncho y Chilpayate esperaban afuera del consultorio, rodeados por vecinos. Nadie podía entender cómo esos dos animales habían logrado algo que muchos humanos no se habrían atrevido a hacer. Cuando la camioneta llegó, Tacho fue ingresado de inmediato. Los doctores lo atendieron con urgencia, aplicando suero y medicamentos. Afuera, el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Moncho se acostó sobre la banqueta, con las patas temblorosas, mientras Chilpayate se sentaba a su lado, jadeando. Ambos agotados pero firmes, como si supieran que su misión aún no terminaba, porque el destino los había unido, y lo que estaba por venir sería aún más grande. ¿Y tú? ¿Qué opinas de lo que estos dos animales hicieron? Te leo en los comentarios. La tarde caía lentamente sobre San Isidro. El sol se ocultaba tras los cerros, tiñendo el cielo de un naranja encendido que parecía fuego. Frente a la pequeña clínica del pueblo, dos figuras esperaban en silencio. Un burro flaco y un perro sucio, recostados uno junto al otro como dos soldados que acababan de sobrevivir a una batalla. Chilpayate jadeaba todavía. Sus ojos no se despegaban de la puerta de entrada. Cada vez que alguien salía, se incorporaba de golpe, esperando ver a su amo caminar de nuevo. Moncho, en cambio, permanecía quieto, con la mirada baja pero atenta, como si entendiera que algo importante estaba en juego. Nadie los movía. Nadie los molestaba. La gente del pueblo, conmovida por lo ocurrido, había entendido que esos animales no estaban allí por accidente. Muchos vecinos, que alguna vez cruzaron miradas tristes con Moncho, ahora lo veían diferente. Ya no era solo el burro flaco de don Álvaro. Era el burro que había corrido al lado de un perro para salvar a un hombre. «Ese burro merece mejor vida», dijo un anciano al verlos acostados. «Y ese perro, ¿qué corazón más grande tiene?» Dentro de la clínica, los doctores luchaban contra el tiempo. Tacho seguía inconsciente. La fiebre era alta y el veneno avanzaba. Le administraron suero, analgésicos, le limpiaron la herida del pie y le colocaron oxígeno. Cada minuto contaba. Afuera, Chilpayate se puso de pie de pronto. Había pasado casi una hora. Se acercó a la puerta, la olfateó y soltó un suave gemido. Moncho lo siguió. Nadie les decía nada. Los dos se quedaron allí, mirando hacia adentro, como si sus almas pudieran tocar a Tacho desde el otro lado. Entonces, una enfermera salió. Traía el rostro cansado, pero una leve sonrisa. «Va a vivir», dijo. «Está débil, pero respondió bien. Despertó hace unos minutos. Preguntó por ustedes». Chilpayate ladró fuerte. Moncho rebuznó. La gente aplaudió. Algunos hasta lloraron. «Milagro», susurró una mujer. «Estos animales son un milagro». La enfermera acarició la cabeza del perro y luego pasó su mano por el lomo huesudo del burro. Él los llamó mis ángeles. No se preocupen, pronto podrá verlos.
El cielo comenzaba a oscurecer. Las primeras estrellas se asomaban mientras el aire se enfriaba. La banqueta donde estaban Moncho y Chilpayate comenzaba a llenarse de vecinos que llevaban agua, tortillas, un poco de comida para los animales. Nadie les dijo que se fueran. Al contrario, muchos se quedaron a acompañarlos. Un niño se sentó al lado de Moncho y le dijo: «Gracias, burrito, salvaste a mi tío Tacho». Moncho bajó la cabeza y cerró los ojos. El cansancio era inmenso, pero dentro de su pecho, por primera vez en años, no sentía miedo. Sentía orgullo. Chilpayate, por su parte, se acurrucó a su lado. Ambos se miraron un momento. No hubo palabras, pero sí entendimiento. Habían formado un lazo. Ya no eran dos animales solos en el mundo. Ahora eran parte de algo más grande. Pasaron la noche ahí, sin moverse. Entre murmullos de la gente, rezos por Tacho y luces tenues que salían de las casas. El pueblo entero se había detenido a ver un acto de amor silencioso. Amaneció con el canto de los gallos y el cielo limpio. La puerta de la clínica se abrió lentamente y, con ayuda de una enfermera, Tacho apareció en la entrada. Tenía un vendaje en el brazo, la cara pálida, pero los ojos vivos. Cuando vio a Moncho y a Chilpayate, sonrió débilmente. «Mis héroes», susurró. Chilpayate corrió a su encuentro, moviendo la cola como loco. Moncho se acercó despacio, con la cabeza baja. Tacho le acarició el rostro con suavidad. «Tú debes tener un dueño. Pero gracias por salvarme». Y por primera vez, Moncho sintió que valía más que cualquier carga. «¿Y tú que estás viendo esto? ¿Has sentido alguna vez que alguien no te valora, pero aún así sigues dando lo mejor de ti? Cuéntamelo en los comentarios». Esa noche, San Isidro estaba en silencio. El viento se movía suave entre los árboles, las casas dormían con luces tenues, y sobre la banqueta frente a la clínica, dos figuras seguían inmóviles: Moncho y Chilpayate. Uno recostado, el otro echado a su lado. El burro y el perro no se habían ido, no podían. Algo dentro de ellos les decía que su presencia aún era necesaria. Tacho dormía dentro, descansando bajo el efecto de los medicamentos. Afuera, los animales velaban, sin pedir nada, sin quejarse. Solo estaban ahí, esperando. Moncho había sido ignorado, golpeado y despreciado durante años. Pero esa noche, sintió que el mundo había cambiado. La mirada de Tacho, el agradecimiento silencioso de la gente, las palabras del niño que lo llamó héroe. Todo eso se quedaba en su pecho como una caricia antigua, de esas que solo don Lauro le daba. Volteó a ver a Chilpayate. El perro ya no jadeaba, pero su pecho subía y bajaba con ritmo. Sus ojos estaban abiertos, vigilantes. Y por primera vez, Moncho deseó hablar, no con palabras, sino con el alma. «Gracias, amigo», parecía decirle con la mirada. «Si tú no me hubieras buscado, nunca habría sentido esto. Nunca habría sabido que aún puedo servir con dignidad». Chilpayate lo miró, movió apenas la cola y se acercó un poco más, apoyando su cabeza sobre el costado del burro. Era una imagen simple, pero profunda. Dos seres distintos, unidos por el dolor, la lealtad y el deseo de que alguien los valorara. Las estrellas en el cielo parecían más brillantes esa noche, como si también estuvieran contemplando esa escena. Algunos vecinos seguían allí, sentados sobre cubetas o en las escaleras, observando en silencio. Otros rezaban desde sus casas. Nadie quería irse. Nadie quería que ese momento se rompiera. Una señora mayor, envuelta en un rebozo, se acercó y les dejó una cobija delgada. La extendió con cuidado sobre el lomo de Moncho y acarició la cabeza del perro. «Dios los bendiga», susurró. Moncho no se movió, pero dentro de su pecho algo cálido creció, una especie de fe que iba más allá de la religión. Era como si por fin entendiera que su oración, aquella hecha bajo el mezquite, había llegado al cielo. «¿Crees que esto es lo que Dios tenía planeado para nosotros?», parecía preguntarse. Y aunque no tenía la respuesta, el burro sentía que todo encajaba, que cada paso, cada golpe, cada lágrima, lo habían traído hasta ese lugar exacto. Chilpayate soltó un suspiro y cerró los ojos.
Estaba cansado, pero tranquilo. Sabía que su amo estaba vivo, y eso le bastaba. El burro, sintiendo el calor del cuerpo del perro junto a él, también cerró los ojos. No para dormir del todo, sino para descansar un poco, por primera vez sin miedo. Pasaron las horas. El silencio se volvió más profundo. El cielo negro se llenó de estrellas, y la brisa fría bajó de los cerros. La cobija que cubría a Moncho se movía apenas. El perro no se separó ni un centímetro, y así, sin palabras, sin promesas, sin saber qué ocurriría al día siguiente, Moncho y Chilpayate compartieron una noche de vigilia. No por obligación, sino por amor. Esa noche no soñaron. No hacía falta. Lo que estaban viviendo ya era un sueño hecho realidad. Ser vistos, ser valorados, ser amados. Aunque fuera solo por un momento, eso bastaba. Y mientras el pueblo dormía, mientras el alma de Tacho sanaba poco a poco, afuera, en esa banqueta fría y agrietada, un burro maltratado y un perro callejero sellaban un pacto invisible. Un lazo que ni la muerte podría romper. Porque a veces, el amor no necesita palabras, solo necesita presencia, y allí estaban ellos, presentes, vivos, agradecidos. Amaneció en San Isidro con un canto suave de gallos y el aroma de tierra húmeda. El cielo aún tenía rastros de estrellas cuando las primeras luces aparecieron en las casas del pueblo. La bruma bajaba despacio por los cerros como un velo silencioso, cubriendo las calles de un aire solemne y frío. Frente a la clínica, Moncho abrió los ojos. Su cuerpo estaba entumido, pero algo lo hizo moverse. Los pasos firmes y lentos de Tacho saliendo por la puerta, acompañado de una enfermera. El campesino todavía se apoyaba en un bastón improvisado, pero en sus ojos había fuerza. Chilpayate fue el primero en correr hacia él, dando brincos como un cachorro. «Tranquilo, amigo», dijo Tacho con una sonrisa. «Aquí estoy». Moncho se levantó despacio. Se acercó al hombre con una mezcla de timidez y esperanza. Tacho estiró la mano y acarició su cabeza. Tú también me salvaste. Una pequeña multitud se reunió otra vez. Había murmullos, sonrisas, alguna que otra lágrima. La historia se había esparcido como pólvora. Todos sabían que el burro no era cualquier animal. Algunos comenzaron a preguntar en voz baja: ¿y ese burro no era del viejo Álvaro? Sí, el mismo que lo tenía flaco, lleno de heridas. ¿Y ahora salvó a Tacho? Tacho los escuchó y alzó la voz, suave pero firme. Este burro no merece volver con un maltratador. Merece un hogar. Y si me lo permite Dios, yo quiero dárselo. Moncho alzó la cabeza. Había algo en esas palabras que le atravesaba el alma. Nadie le había ofrecido algo así desde que don Lauro vivía. Era como si por fin el cielo le respondiera. La gente aplaudió. No fue un aplauso fuerte ni largo, fue uno sentido, de respeto. Un acto simbólico que reconocía el valor de un ser que por mucho tiempo había sido invisible. Pero como siempre pasa en los pueblos, la noticia llegó rápido a oídos no tan nobles. Don Álvaro, enterado por unos vecinos, se presentó en la plaza a media mañana. Llegó montado en su camioneta vieja, con cara de pocos amigos. Al verlo, muchos se quedaron en silencio. Álvaro bajó con paso decidido. «Ese burro es mío», dijo señalando a Moncho. «Vengo a llevármelo». Moncho retrocedió un paso, como si sus patas recordaran el miedo. Chilpayate se puso delante de él, gruñendo bajo, listo para defenderlo. Tacho dio un paso al frente, apoyado en su bastón. «Ese burro me salvó la vida. No puedo quedarme callado viendo cómo vuelve al maltrato». Álvaro bufó con desprecio. «Es un animal, no tiene derechos. Y tú no tienes autoridad para quedártelo». Tacho respiró hondo. Su pierna temblaba, pero su voz no. «Quizá no tenga autoridad, pero sí tengo testigos. Y tengo un pueblo que vio lo que pasó». Los vecinos empezaron a rodearlos. Algunos hombres se acercaron a Moncho, poniéndose entre él y su antiguo amo. Otros hablaron en voz alta. «Ese burro ya no debe regresar contigo. Dios lo puso donde debe estar. Déjalo en paz». Álvaro miró a su alrededor. Se dio cuenta de que, por primera vez, no tenía la razón.
Su poder se esfumaba frente a un burro flaco, un perro callejero y un campesino con un corazón limpio. Y mientras tanto, Moncho, en medio del tumulto, levantó la mirada hacia Tacho. No hizo ruido, solo lo miró, y esa mirada bastó para sellar algo que ya se había decidido desde la noche anterior. No volvería. ¿Quieres saber qué pasó después? ¿Cómo respondió el pueblo y qué decidió el destino? Acompáñame en la siguiente parte. Horas después de la confrontación, las autoridades del pueblo decidieron convocar a una reunión en la cancha comunal. No era algo común, pero la situación lo ameritaba. A media mañana, la cancha se llenó de vecinos, curiosos y hasta niños que se subían a los muros para ver mejor. El calor apretaba, pero nadie se movía. El pueblo entero parecía respirar al mismo ritmo, esperando justicia. Moncho estaba allí, amarrado con una cuerda suave al poste de una sombrilla. Tacho a su lado, con la frente en alto. Chilpayate echado entre ambos, atento a cada sonido. Álvaro también llegó, molesto, lanzando miradas de desprecio a todo aquel que lo observaba. Un representante del pueblo, don Margarito, se subió a una tarima improvisada con un megáfono antiguo. Su voz resonó con autoridad. Vecinos de San Isidro, estamos aquí porque se ha presentado un conflicto entre dos personas, pero más importante aún, entre la dignidad y el maltrato. El murmullo se apagó. Todos guardaron silencio. Este burro, Moncho, fue visto por muchos en estado deplorable. Flaco, con heridas visibles, sin alimento. También fue visto salvando la vida del señor Tacho, quien hoy se encuentra de pie gracias a la lealtad de este animal y de su perro. Volteó hacia Álvaro. Don Álvaro, usted asegura que Moncho le pertenece, pero la comunidad ha testificado en su contra. Álvaro alzó la voz, molesto. Ese burro es mío. Tengo derecho a recuperarlo. Lo alimenté por años. Una vecina levantó la mano, temblorosa, pero decidida. Yo vi cómo lo golpeaba, cómo lo dejaba sin comer por días, cómo le gritaba como si fuera una piedra. Otro campesino se levantó. Una vez lo vi caer en el lodo y en vez de ayudarlo, lo pateó. Eso no se le hace ni a un animal ni a un humano. Las palabras eran como piedras cayendo sobre la figura de Álvaro. Tacho se mantuvo en silencio, pero su presencia imponía. Don Margarito bajó la mirada y con voz serena pero firme dijo: Aquí no solo se decide la propiedad de un animal, se juzga el trato que se le ha dado. Y en San Isidro, los animales también son parte de la comunidad. Los aplausos estallaron. Moncho no entendía todo, pero sentía algo diferente en el aire: respeto. El representante miró a los presentes y luego dijo: Por decisión unánime de los testigos y la comunidad, Moncho ya no regresará con don Álvaro. Se quedará bajo el cuidado del señor Tacho, quien ha demostrado merecer su lealtad. Además, se aplicará una sanción por maltrato animal conforme a las leyes locales. Álvaro intentó replicar, pero ya nadie lo escuchaba. Su poder se había diluido frente a los ojos del pueblo. Tacho se inclinó, acarició la cabeza de Moncho y dijo en voz baja: Ya estás en casa, amigo. Moncho cerró los ojos, sintió el calor del sol, el murmullo de la gente, el peso de años de dolor desaparecer. Por fin, había encontrado su lugar. Y así, en una cancha polvorienta, bajo el sol y frente a todo un pueblo, se hizo justicia. El sol caía oblicuo sobre el sendero terroso que conducía desde la finca de Tacho hacia el corazón del pueblo. Los pájaros trinaban entre las ramas, pero el aire estaba tenso. Algo se sentía diferente. Moncho pastaba tranquilo junto a una cerca improvisada hecha con ramas de mezquite, mientras Chilpayate dormía bajo la sombra de un árbol. El burro había comenzado a recuperar peso. Su pelaje se veía más limpio y su andar menos torpe. Era evidente, el cuidado de Tacho estaba dando frutos. Pero entonces, el sonido de un motor lejano quebró la calma. Una camioneta vieja avanzaba levantando polvo. Moncho levantó la cabeza. Ese sonido lo conocía, y el miedo regresó a su cuerpo. Don Álvaro bajó del vehículo como una ráfaga. Llevaba un lazo en la mano y los ojos llenos de rabia. «Ahora sí, maldito burro ingrato, hoy te me vas conmigo aunque sea arrastrando».
Moncho retrocedió, inquieto. Chilpayate ladró con furia y se interpuso, gruñendo. Álvaro no se detuvo. Avanzó directo, sin mirar a los lados. Este animal es mío, y nadie me lo va a quitar. Tacho, que escuchó el alboroto desde dentro de su casa, salió de inmediato con su bastón en mano. ¡Alto ahí, Álvaro! ¡No tienes ningún derecho! ¡Es mío! Tengo papeles, testigos, lo que quieras. ¡Me pertenece! Moncho rebuznó con fuerza, como si quisiera hablar. Se refugió detrás de Tacho, que con el brazo extendido detuvo al intruso. «Ya no te quiere seguir, ¿no lo ves? Está mejor aquí, vive en paz». Álvaro no escuchaba razones. Con voz desafiante dijo: «Si no me lo das, me voy a la presidencia municipal, y te vas a arrepentir de habértelo quedado». Y sin decir más, subió a su camioneta y desapareció entre el polvo. Pero no se fue a su casa. Fue directo a las oficinas del ayuntamiento. Con voz dramática y tono manipulador, presentó una denuncia por robo de ganado. «Ese hombre me lo robó», afirmó ante las autoridades. «Yo crié a ese burro desde que nació. Lo tengo registrado. Hasta tengo fotos». Mostró imágenes viejas donde Moncho aparecía mucho más joven, junto a don Lauro. La funcionaria que lo atendió levantó una ceja. «Necesitamos revisar esto con la comunidad. Si hay testigos o pruebas de maltrato, este asunto va más allá de una simple propiedad». Pero Álvaro insistía con su falso discurso. «¡Me lo robó! Ese campesino es un vividor que quiere quedarse con lo que no es suyo». La funcionaria, algo escéptica, selló el documento y dijo: «Se convocará a una audiencia pública. El pueblo decidirá». Y así, una nueva tormenta comenzaba a formarse. Mientras tanto, en la finca, Tacho acariciaba el lomo de Moncho. «No te preocupes, amigo. La verdad está de nuestro lado». Moncho cerró los ojos. Por primera vez, no huyó. Sabía que no estaba solo. Esta vez, no cargaría con el miedo, cargaría con la esperanza. El día del juicio llegó. La plaza principal de San Isidro, que días atrás había sido decorada para las fiestas patronales, ahora se vestía con un propósito distinto: justicia. Los toldos, que colgaban entre poste y poste, daban sombra a una multitud que no quería perderse lo que se había convertido en el evento más comentado del año. Moncho estaba ahí, tranquilo, con una cuerda ligera atada a una estaca de madera. Chilpayate, fiel como siempre, descansaba a sus pies. Tacho, de pie, lo miraba con serenidad. Había llegado el momento de hablar por él. Don Margarito subió de nuevo al estrado de madera armado con tablones reciclados. Sujetaba una libreta con las denuncias y testimonios. Su voz rompió el murmullo general. «Hemos sido convocados para resolver un conflicto que involucra no solo la propiedad de un burro, sino el trato que se le ha dado. Aquí no solo hablamos de un animal, sino de la dignidad con la que debe ser tratado cualquier ser vivo». Los murmullos se detuvieron. El ambiente se llenó de expectativa. «Señor Álvaro, exponga su caso». El aludido se levantó con arrogancia. Tenía el rostro tenso, las manos apretadas. «Ese burro fue mío durante años. Lo crié desde que su madre lo parió. Tengo pruebas, fotos y registros. Este hombre me lo robó». Don Margarito lo miró con atención. «¿Tiene testigos de que el burro fue robado?» «No necesito testigos. Lo tuve desde que era un potrillo». «Eso no es suficiente», respondió el juez comunal. «Ahora escucharemos a la comunidad». Una mujer de voz temblorosa alzó la mano. «Yo vi muchas veces cómo lo dejaba sin comer. Mi hijo y yo lo alimentábamos a escondidas». Un hombre robusto tomó la palabra. «Una vez lo vimos caer en el camino y Álvaro lo golpeó con un palo. Nadie ayuda así a un animal que dice querer». Otra anciana, con lágrimas en los ojos, dijo: «Yo escuché a ese burro rebuznar por las noches. Era un lamento, no un sonido normal, como si pidiera ayuda». Don Margarito anotaba con rapidez cada declaración. Álvaro, rojo de furia, apretaba los dientes. Tacho finalmente habló. «Ese burro me salvó la vida. Junto con Chilpayate, fueron los únicos que no me abandonaron. No lo pedí, no lo compré. Él llegó,
y me escogió. Los aplausos no se hicieron esperar. Moncho rebuznó con fuerza, como si afirmara cada palabra. Chilpayate movió la cola, atento a cada gesto. Don Margarito se levantó, cerrando su libreta. La comunidad ha hablado. No se trata solo de propiedad, se trata de humanidad. Por decisión de este tribunal comunitario, Moncho queda bajo la custodia permanente del señor Tacho. Don Álvaro, usted enfrentará sanciones por maltrato animal y falso testimonio. Un silencio reverente cubrió la plaza. Luego estalló un aplauso largo, sentido. Moncho fue desatado. Caminó hacia Tacho con dignidad, como si cada paso fuera una celebración. En ese instante, no había duda alguna. La justicia había hablado. Y esta vez, el inocente no fue ignorado. Pasaron los meses, y la finca de Tacho volvió a llenarse de vida. Donde antes reinaba el silencio, ahora había risas, rebuznos alegres y el sonido de una tierra fértil que volvía a dar fruto. Moncho, aquel burro golpeado y triste, ahora era irreconocible. Su pelaje brillaba con salud, sus patas se movían con energía, y su mirada ya no mostraba miedo, sino orgullo. A su lado, caminaba una burra serena, de ojos dulces y andar tranquilo. Tacho la había conseguido para él, como una promesa de un nuevo comienzo. Y juntos tuvieron 2 potrillos juguetones que galopaban entre las milpas como si el mundo les perteneciera. Chilpayate, aunque ya más viejo, seguía siendo el guardián fiel. Dormía bajo el alero de la casa, ladrando solo cuando era necesario y recibiendo caricias diarias de su amo, que jamás olvidó cómo le salvó la vida. Tacho también había cambiado. Su rostro, antes endurecido por la tristeza, ahora reflejaba paz. Se volvió a casar con una mujer buena, de alma alegre y manos trabajadoras. Juntos rehicieron el hogar que la tragedia les había arrebatado. Las flores volvieron a los corredores, el fogón a la cocina y la esperanza a sus corazones. Un día, mientras observaba a Moncho descansar junto a sus crías, Tacho murmuró: «Todo lo que tengo ahora lo tengo gracias a la bondad, gracias a ti, amigo». Y Moncho, como si entendiera, movió sus orejas y rebuznó con suavidad. La finca prosperó. Los vecinos empezaron a acudir por consejos, semillas y hasta por palabras de aliento. Tacho no solo había recuperado su hogar, se había convertido en un símbolo de que sí es posible empezar de nuevo, aun cuando el mundo parece haberse derrumbado. Los días se llenaron de trabajo, sí, pero también de gratitud. Cada mañana comenzaba con una oración bajo el cielo abierto. Cada noche, la familia se reunía en la mesa, dando gracias por lo simple y lo esencial. Y así, en ese pedacito de tierra mexicana, rodeado de árboles, milpas y cielo abierto, se escribió una historia de redención que quedó grabada en la memoria del pueblo. Porque Moncho no solo fue un burro salvado, fue un testimonio vivo de lo que puede pasar cuando alguien no se rinde. Cuando uno se atreve a creer que todavía hay bondad y que la fe, aún en las noches más oscuras, puede abrir el cielo. Reflexión final. Dios no se olvida del inocente. Y cuando parece que nadie ve tu dolor, Él ya está escribiendo el capítulo donde serás levantado. La fe del que sufre es más poderosa que la fuerza del que humilla. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal ahora mismo. Deja tu comentario contándome qué enseñanza te dejó y desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Y no olvides que justo ahora te está esperando otra historia igual de poderosa que la de Moncho. Haz clic en el siguiente video en pantalla y déjate inspirar una vez más. Nos vemos allá.